Buenas. La vez pasada habíamos visto cómo alrededor del mundo entero se va a articular el Imperio Británico, cómo alrededor de la India el Imperio Británico se va a expandir a Sudáfrica, va a tener su presencia en Egipto, buscando las rutas de la India, va a tener su presencia en la China, en los episodios de las guerras del opio, va a tener esta fatídica presencia en Irlanda, alrededor de la hambruna que le dio origen a dos países, a Estados Unidos en una de sus grandes matrices y a Australia como prisión de Nueva Gales del Sur. Hemos visto todos los costos de expansión que el Imperio Británico implicó en los conflictos de las sociedades modernas. Muchos de estos costos generaron guerras después, muchos de estos conflictos tienen sus raíces en esa expansión colonial. Pero el conflicto más grande que está a punto de suceder, que marca el final, ya digamos cuando termina la era victoriana, de ese Inglaterra no es responsable y sí la va a arrastrar a ella de una manera dramática y brutal. En ese no tenía la culpa, ella no lo generó, ella no quiso meterse ahí, no le beneficiaba de ninguna manera en su esplendor, pero no pudo escapar a las tormentas continentales que se cernían. Ella no pudo escapar a los vientos de guerra y se vería arrastrada en la primera y en la segunda ocasión a las guerras mundiales. Inglaterra, a pesar de todos sus intentos, no va a poder aislarse de las tormentas de los continentes. A pesar de todo lo que ella hizo, Inglaterra se consolida, se vuelve nación, soluciona sus problemas entre los diferentes poderes, delimita la autoridad de la iglesia, delimita la autoridad del rey, delimita el poder del parlamento hasta dónde va, los derechos del ciudadano, todo lo logra hacer Inglaterra. Logra solucionar sus problemas internos de una manera admirable, frenética, caótica, todo lo que usted quiera, pero los logra solucionar. Entonces ella en el siglo XVII fue que tuvo todos los cataclismos que Europa va a tener en el siglo XIX. Y ella siempre quiso, Inglaterra siempre quiso que no hubiera ninguna hegemonía continental, porque cualquier hegemonía en el continente europeo necesariamente llegaría a amenazarla a ella. Trató de defenderse en su propio destino y creyó que su destino iba a estar a salvo de los cataclismos que en ese momento sacudían a Europa. Recordemos que aparte de Inglaterra, en el escenario europeo, todos los demás están en unos conflictos absolutamente aterradores y cataclísmicos. La única que tiene un rumbo estable y un rumbo seguro, dentro de la poca seguridad que la historia pueda brindar, es Inglaterra, porque había superado de antemano los problemas que Europa estaba enfrentando en ese momento. Entonces pasa la era de Victoria. Victoria muere en 1901 y hay un hombre que esperó toda la vida gobernar, que siempre quiso ser rey y que fue preparado toda su vida para ser rey y que la mamá coge y vive 60 años. Cuando ella muere, ya su hijo Jorge tiene 60 años, ya está cansado y viejo y es cuando le toca ser rey. En ese momento lo que había esperado toda la vida le llega cuando ya ni le interesa, pero igual le toca ser rey. Entonces ya muere Victoria y con ella el espectro de la era más luminosa de la historia de Inglaterra. Inglaterra seguiría siendo poderosa mucho tiempo más y hoy por hoy sigue siendo un país poderoso, pero su tiempo de mayor esplendor fue la era victoriana, hasta lo que va corrido del presente, su más glorioso pasado, su más glorioso referente es la era victoriana. La era victoriana, con sus grandes primeros ministros, con genios como Benjamin Disraeli, que fue un hombre lúcido, agudo, un gran gobernante y que hizo un dúo perfecto con Victoria, como todos aquellos con los que Victoria logró gobernar de una manera admirable, como todos aquellos con los cuales ella ejerció ese poderío como símbolo, como guía y como madre de una nación a quien ella identificó con la grandeza. Muere Victoria, y Victoria es un personaje de talla importante, de talla universal en la historia de Inglaterra y en la historia de Europa.
y con ella todos esos primeros ministros y sus favoritos, esas amistades tan cercanas que ella tenía de pronto con un personaje que nadie sabía qué pitos tocaba, pero se la pasaba todo el tiempo en la corte. Cuando él muere, el príncipe Alberto, que fue su esposo, ella queda totalmente desolada porque él fue en realidad su mayor soporte. Él fue su mejor compañero, él fue el que la ayudó a gobernar y asumir todo el reto de ser reina de Inglaterra en ese momento de la vida. Ella siempre va a tener a alguien a su lado. Cuando se muere su esposo, la desolación es total, pero su relación con los primeros ministros y sus amistades cercanas le permitían siempre tener un apoyo y poder mantener el espíritu en alto en una época en que ella necesitó de toda su entereza para comandar a Inglaterra en su grandeza. Entonces, la reina Victoria muere y con ella el esplendor empieza a perder el perfume, ese esplendor de la Inglaterra, que fue tan fastuosa, que fue tan maravillosa, que tuvo todas esas contradicciones y toda esa literatura y toda esa fantasía y esa mezcla de puritanismo en todas las costumbres morales con total locura en la literatura, esa mezcla de donde salen personajes frenéticos como Lord Byron, inspirado por el delirio del romanticismo, que muere defendiendo a Grecia y la herencia clásica de la antigüedad en el siglo XIX, que es expulsado de Inglaterra por sospecha de incesto. Personajes así de una, digamos, de una gran de sinuosidad salen de la literatura, salen personajes absolutamente maravillosos y escabrosos, como habíamos visto todo el tiempo de las hermanas Brontë, de Stevenson, personajes magnánimos como lo que había sido Charles Dickens, y otro personaje que es absolutamente indispensable porque sin él no se entiende el siglo XIX, que es Charles Darwin. Charles Darwin empieza a notar que las especies tienen unas características comunes en diferentes partes de la Tierra y que han ido desarrollando transformaciones a lo largo de su existencia en los milenios, y que esas transformaciones tienen que ver con los medios en los cuales se han desarrollado, y que en las islas tienen particularidades que no tienen en los continentes y que se mantienen con cierto tipo de patrones diferentes a los que se presentan en los continentes, y empieza a relacionar todos los descubrimientos y empieza a elaborar una teoría según la cual las especies han venido desarrollando un proceso de mejoramiento en cuanto a su adaptación al medio, que viene de especies mucho menos complejas a formas de vida mucho más complejas, que tienen muchísimo más organismos, que tienen un esquema muchísimo más complejo y adecuado, y que esa diferente forma de mejorar depende de su capacidad para adaptarse al medio, y que los que pueden adaptarse al medio pueden sobrevivir y los que no se pueden adaptar al medio no sobreviven. Y la conclusión que saca de todo esto es que existe un mecanismo por medio del cual se va a dar un mejoramiento de la adaptación de las especies a la vida, que él llamaría una palabra que de ahí en adelante formaría parte de nuestra cultura, de nuestra mención del mundo, y que usted por lo menos 3 o 4 veces la menciona en el día, porque todo está relacionado con eso. Evolución. Darwin elabora la teoría de la evolución con base en sus experimentos en las Galápagos, y con base en sus experimentos en diferentes partes toma los patrones de adaptación y desarrolla la idea de que las especies se perfeccionan desde los animales unicelulares hasta llegar al Homo sapiens, y toma la idea de que la perfección de esa adaptación depende de su capacidad para sobrevivir, y su capacidad para sobrevivir depende de su capacidad para adaptarse al medio. Entonces tiene que desarrollar alas o garras o vello según lo que necesiten para adaptarse, y solo aquellos que lo pueden hacer sobrevivirán, pero que también hay muchas especies que no lo logran, que no perfeccionan los mecanismos de adaptación con la suficiente rapidez y eficiencia para poder sobrevivir.
y que dentro de las que sí lo logran, los que son más fuertes son los que van a sobrevivir y los que no tienen esa fortaleza se quedan atrás. La teoría de la evolución va a cambiar todo lo que significa el pensamiento del siglo XIX y lo va a cambiar porque entonces la explicación del origen del hombre ya no va a ser una explicación solamente religiosa, ya no va a partir única y exclusivamente de la interpretación bíblica dentro del mundo cristiano occidental, sino que va a tener una explicación científica. Y además el que vengamos de los primates no resulta nada halagador. Es como más bien un poco una medida de humildad de una especie que se ha creído la dueña de toda la creación y que ha pensado que el mundo está ahí para que ella lo vea y lo describa. La teoría de la evolución cambia los ejes con los cuales el mundo se veía a sí mismo. Y el tiempo para entenderla y para asumirla en la cultura va a ser bastante largo. Hay una historia famosísima en un colegio de los Estados Unidos donde un maestro en un estado del sur fue llevado a juicio por haber enseñado la teoría de la evolución a sus estudiantes en el aula de clase. Entonces, esto nos da una idea de hasta dónde la teoría de la evolución transgredía la explicación que en ese momento se tenía del mundo porque se metía con la mismísima creación. La teoría de la evolución al origen de la vida es lo que la teoría de Copérnico y de Galileo a la explicación teocéntrica y geocéntrica del mundo y del planeta. Cuando descubren que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, cambian todo el eje con que se había explicado el sentido que tenía el planeta Tierra. Cuando se descubre la teoría de la evolución, empieza a plantearse un origen científico de lo que va a ser la aparición del hombre en el planeta, y esto con el origen de las especies de Oparín va perfilando una nueva manera de vernos, y hasta ahora esa es la manera como nos vemos. Todos partimos de la teoría de la evolución, hasta los Pokémon. Todo el mundo está metido en la teoría de la evolución, y la teoría de la evolución da un piso firme a la teoría del progreso. La teoría del progreso según la cual las sociedades humanas se perfeccionan de la misma manera que se han perfeccionado los organismos hasta hacerse más fuertes y más aptos para adaptarse al medio. Entonces, la teoría del progreso toma toda su forma en el siglo XIX y tiene toda clase de variantes. Entonces, desde el punto de vista de los que estaban propugnando por el socialismo, la teoría del progreso fundamentaba el socialismo como una forma de progreso en las sociedades humanas en la medida en que haría un hombre más integral y más nuevo. La teoría del progreso en las leyes de las ciencias sociales explica cómo las sociedades se van perfeccionando a medida que entiendan mucho mejor los conceptos de democracia y funcionen mucho mejor los parlamentos. Y la teoría de la evolución, fundamentando la del progreso, crea también un optimismo muy grande en la especie humana, que nosotros como sociedades vamos a ser capaces de crear pueblos y naciones cada vez mejores, cada vez más amplios, y toda esta teoría tan maravillosa de la evolución, del progreso, de las grandes sociedades, debería llevarnos a cosas maravillosas, ¿no es cierto? Pues no. Después de esto vendría una guerra mundial. ¿Quién entiende esa paradoja? Todo estaba muy bien. La teoría de la evolución nos daba la sensación del progreso de las sociedades humanas, la idea de progreso que había empezado con Descartes y con las leyes naturales y con perfiles sociales y políticos, y que la Ilustración había creado como una idea de que la educación mejoraría al hombre y que era un problema de expandir el conocimiento para que los seres humanos fueran más libres. Toda la contribución de lo que va a ser el esquema de Descartes, de lo que va a ser la teoría política de la Ilustración, de lo que va a ser la división de los saberes de las ciencias sociales de Montesquieu, de lo que va a ser el surgimiento de la biología y ese estudio de la vida, y de lo que va a ser la teoría de la evolución, crean esta sensación de que el mundo lleva a puntos de progreso inalterables y que el mundo europeo es un mundo de un alto nivel de civilización y de un alto nivel de desarrollo,
tan alto que las demás sociedades, en tanto entran en contacto con él, se benefician de su conocimiento. Entonces, todo esto debería llevarnos a muchísimas maravillas, y las sociedades que ya disponen de estos adelantos tecnológicos, de estos sistemas políticos, de estas facilidades económicas, porque también la teoría del liberalismo económico produce un desarrollo fuerte en Inglaterra, de toda esta aventura literaria que han emprendido. Todo esto da un clima de optimismo, y el nuevo siglo, el siglo XX, es saludado con un gran alborozo, con un gran entusiasmo, desde los tiempos de la Feria Universal, en la que Victoria había inaugurado la nueva era de la ciencia en Inglaterra, hasta los albores del siglo, que aparece con una gran energía y un gran dinamismo, y todo el mundo se siente supremamente fascinado con la idea de que está empezando el siglo XX, en el momento en que 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria, y en el momento en que la reina Victoria había optado por una estrategia que ella consideraba fundamental para mantener la paz y la estabilidad en el continente europeo. La estrategia consistía en emparentar a todas las dinastías de los tronos europeos. De esa manera, todos eran hijos, nietos o bisnietos de Victoria. Casó a todos sus hijos con todos los hijos de las demás dinastías, de las demás cortes, y entonces el que es el duque de Austria también es el de Hungría, y así, digamos, por eso es que los títulos emparentan todas las casas dinásticas. Todos son primos o hermanos. Entonces la zarina, la esposa de Nicolás II, es una mujer alemana. Y así todos están metidos en las diferentes casas, y ella creyó que este complejo sistema de parentescos iba a poder evitar la hecatombe. Y mientras tanto, mientras Inglaterra salvaguarda su estabilidad económica, política, imperial, se están desatando tormentas terribles que van en contravía de este optimismo, de esta sensación de alcanzar altísimos niveles de civilización y de cultura que se ha producido en Inglaterra en el siglo XIX, porque los logros de ese país en ese siglo son tan colosales que a nadie se le ocurriría que tiempos verdaderamente dramáticos y oscuros estarían por ser vistos y vividos para una Inglaterra que había sido tan fastuosa y tan maravillosa, y que había desplegado toda esa cantidad de poderío a lo largo del siglo XIX. Resulta que las cosas no son en el continente como Inglaterra quisiera. En el continente hay problemas muy graves. A lo largo del siglo XIX, ha habido toda clase de conflictos en Europa, mientras Inglaterra navegaba felizmente hacia los pasos de ser la potencia en la cual se convirtió. Resulta que en la batalla de Sedán, cuando usted va a Berlín, encuentra un ángel en el centro de la ciudad. La estatua del ángel tiene 3 círculos. Esos círculos representan 3 diferentes guerras que tuvo Alemania, que la llevaron a unificarse como país. En el siglo XIX, Italia y Alemania se unifican como país. Alemania se unifica como país en las batallas sucesivas contra Dinamarca, contra Austria y contra Francia. En la batalla contra Francia, llamada la batalla de Sedán, Alemania va a infligirle una derrota humillante a los franceses. Les va a arrestar a Napoleón III, les va a quitar los territorios de Alsacia y Lorena, que es un ping-pong que tienen Francia y Alemania, que se lo han repartido 6 veces. Los va a hacer capitular en Versalles, y les va a infligir toda clase de humillaciones, de esas de las que si me va a pegar no me regañe. Sí, ya mejor dicho, ya déjeme en paz. La humillación de la batalla de Sedán es absolutamente necesaria para entender por qué, terminada la Primera Guerra Mundial, los alemanes van a ser humillados por los franceses de una manera tan irreconciliable con los intereses de terminar una guerra. Es por Sedán. Los europeos se cobran todas las que se hacen y se las cobran más adelante. Entonces, tenemos una llaga entre Francia y Alemania,
por la batalla de Sedán, una herida abierta, sangrante, llamada a la venganza. Tenemos la perspectiva de la formación del Estado alemán. El Estado alemán unifica alrededor de Prusia a todos los demás principados alemanes que nunca antes habían conocido la cohesión, y alrededor de esto se está presentando una dinámica que se llama el pangermanismo, porque los germanos eran muchos pueblos en Europa, entonces hay muchos enclaves de población germana a lo largo de Europa, y la manera como usted interprete eso le da la dimensión de lo que llaman Alemania, porque es que germanos también hay en Austria, y también hay en una parte de las Sudetes y otra parte en el corredor de Danzig en Polonia. Entonces se habla de una gran Alemania y una mediana Alemania según la cantidad de enclaves germanos que hay en otras partes. Hay un pangermanismo. Igualmente sucede con el paneslavismo. Hay una cantidad de pueblos eslavos regados por toda Europa que tienen su epicentro en los Balcanes, pero que son enclaves que están en todas partes. Los eslavos se llaman según donde estén parados. Si están en el oeste, entonces se llaman polacos, o se llaman checos, o se llaman eslovacos. Si están en el este, se llaman rusos, o se llaman bielorrusos, o se llaman ucranianos. Si están en el sur, se llaman croatas, o se llaman serbios, o se llaman eslovenos. Entonces, estos son muchos grupos que son unos eslavos que migraron hacia el siglo VI de las estepas rusas de donde son originarios y se asentaron en los Balcanes. Entonces, los eslavos son pueblos repartidos por muchas potencias y por muchos imperios, unos de los cuales fueron parte del Imperio Austrohúngaro, otros fueron parte del Imperio Otomano, otros fueron antes de eso parte del Imperio Bizantino, y cada una de estas diferentes dominaciones dejó una religión, una manera de pensar y una pertenencia. Entonces, por ejemplo, los que son parte del Imperio Austrohúngaro son cristianos romanos. Los que son parte del Imperio Otomano, que es el caso de Bosnia y Herzegovina, son musulmanes. Mientras que los que son parte del Imperio Austrohúngaro son Eslovenia y Croacia. Mientras que hay otros que formaron parte de los imperios bizantinos que están ligados a la historia de Rusia y que más bien son cristianos ortodoxos, como es el caso de los serbios. Entonces todo este enredo de pueblos quiere ser nación. Los búlgaros quieren ser una nación, los serbios quieren ser una nación y forman parte de proyectos históricos, unos paneslavos, otros nacionalistas. Se están desatando fuerzas nacionalistas de una capacidad de movilización que uno no se imagina. Al interior de los grandes imperios hay pueblos que quieren ser naciones y que no pueden serlo porque el pertenecer a estos imperios lo hace imposible, y ese es el caso de Serbia. Entonces, el problema de los Balcanes nos lleva a un polvorín en el cual 3 años antes de empezar la Primera Guerra Mundial ya ha habido 3 guerras balcánicas por las diferentes reparticiones de los pueblos balcánicos cuando está cayendo el Imperio Turco Otomano y su poderío en Europa está empezando a desvanecer, porque el Imperio Turco Otomano es euroasiático, tiene paticas en 2 partes. Entonces, por eso es que en la ciudad de Estambul hay un puente que une la parte asiática con la parte europea de la ciudad. Hay ciudades en 2 continentes. Entonces, ¿quiénes son los que están cumpliendo este escenario tan complejo? Los estados nacionales, Alemania e Italia. Alemania se unifica alrededor de Prusia e Italia se unifica alrededor de alianzas políticas establecidas por Giuseppe Garibaldi, quien se asocia más al mariachi que al unificador de Italia, pero él es el unificador de Italia. Entonces, eso es muy importante. Lo que pasa es que recorrió América y recorrió Europa y en todas partes dejó plazas y en todas partes dejó muchachitos, un hombre absolutamente legendario. Entonces, en todos lados se identifican con él, pero él es el unificador de Italia, Giuseppe Garibaldi. Entonces, este personaje crea la nación italiana, que no había sido posible nunca porque las ciudades italianas eran tan fuertes que no se podían someter unas a otras y cada una era una ciudad-estado. Entonces, el que logra cohesionar todo esto es Giuseppe Garibaldi. Surgen el Estado de Italia y el Estado alemán.
Y eso cambia toda la correlación de fuerzas, porque a partir del momento en que había sido derrotado Napoleón, en 1815, se había creado un orden mundial que se llamaba la Santa Alianza. Y la Santa Alianza lo que trataba era de crear una estabilidad en Europa que impidiera que las guerras adquirieran un carácter continental como el que habían adquirido las guerras napoleónicas, que habían involucrado a toda Europa y habían socavado y estremecido los cimientos mismos de la cultura europea. Entonces ellos querían evitar que una cosa de esas pasara. Por eso, y de esa manera, la Santa Alianza pretende conjurar el que las guerras se generalicen. Y de eso se trataba. Pero el surgimiento de los nuevos estados va a cambiar las reglas del juego, y eso es lo que vamos a ver cómo y de qué manera ese cambio altera todo el equilibrio geopolítico de la época. La Santa Alianza había creado un orden histórico capaz de garantizar la estabilidad geopolítica en Europa, y había funcionado y funcionaría durante casi 90 años, lo cual lo hace más exitoso de los órdenes mundiales que llevamos hasta el momento. Pero en el instante en que Alemania e Italia se convierten en estados nacionales, se quiebra la estabilidad del sistema de alianzas, porque se trataba de que los estados estuvieran tal y como estaban conformados. Si surgen nuevos estados, el equilibrio se rompe. Entonces, para responder a la ruptura del equilibrio, se establece un sistema de alianzas. Por el sistema de alianzas, usted tiene que responder por la seguridad suya y por la seguridad de aquellos que son sus aliados. Inglaterra y Francia, que se habían matado con muchísimo entusiasmo durante 800 años, porque todo lo que hemos visto son batallas entre Inglaterra y Francia hasta ahora, se vuelven amigos finalmente. Se toman un tecito con toda cordialidad, y como estaban tan amables y tan queridos ese día, la alianza que forman se llama la Entente Cordiale, por la queridura y por los buenos modales. La Entente Cordiale establece una unión de ahí en adelante entre los dos enemigos históricos más acérrimos que ahora serán aliados y siguen siéndolo. Inglaterra y Francia, ellos tienen toda clase de broncas, pero son aliados. Fundamentalmente están en el mismo bando de la historia. De aquí en adelante han estado siempre en el mismo bando de la historia. El tercer aliado es Rusia, la Rusia zarista. La de Nicolás entra a formar esta parte del sistema de alianzas. Y por el otro lado están los imperios. Entonces está el imperio austrohúngaro, que se alía con la naciente Alemania. Italia tiene una posición ambigua, porque en algún momento estuvo con uno y en otro momento estuvo con otro. Italia siempre cambia de bando en las guerras y le va pésimamente porque la cogen entre ambos y la despedazan. Eso le va a pasar en ambas. Entonces, el sistema de alianzas hace que si usted se mete con uno de ellos, todos los demás tengan que atacar. Este sistema está creando una potencialidad muy peligrosa, porque cualquiera de ellos que reciba un ataque involucra al resto. Los sistemas de alianza son como las pandillas, lo que es con él es conmigo. Entonces usted no puede meter con uno sin esperar a que los demás le ataquen en bloque. De eso se trata un sistema de alianzas. Hay esa parte. Está la parte de los nacionalismos, está la parte del sistema de alianzas, está la parte de las fuerzas del socialismo, que están buscando una manera de organizar el mundo basado no en estados nacionales, sino en clases sociales, sobre la base que la miseria está repartida uniformemente en todas las naciones y que no depende de que usted sea belga o de que usted sea francés o de que usted sea inglés, sino de que usted sea proletario y haya nacido del lado de la historia en el cual lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo y no es dueño de las máquinas. Entonces, a partir de toda la teoría del socialismo que se ha venido elaborando en el siglo XIX, hay corrientes encontradas, porque el socialismo es totalmente opuesto a los nacionalismos. Precisamente es una teoría supranacional, es totalmente distinta a los nacionalismos. Pero eso es otra fuerza, de una gran envergadura y de una movilidad poderosa, porque se están creando los sindicatos. Los movimientos cartistas en Inglaterra van a crear los sistemas de sindicatos para poderse defender de una legislación cada vez más voraz, que cada vez come más y más la fuerza de los trabajadores.
Entonces se están desatando grandes dinámicas históricas y alrededor de esas grandes dinámicas hay unas decadencias y una incapacidad de gobernar que resulta peligrosísima en un contexto de estos. El emperador Francisco Fernando de Austria, del Imperio Austrohúngaro, es un hombre del siglo XIX. El siglo XX lo toma por sorpresa. Él no lo logra comprender. Está completamente ajeno a lo que pasa. Las tragedias personales han venido nublando su vida hasta hacer imposible su claridad para entender el mundo en el que vive y el que gobierna. Y eso es peligrosísimo cuando usted es el emperador. Este hombre tenía una esposa divinísima, que era Sisi Emperatriz Romy Schneider, toda bonita. Eso hay una serie completa de Sisi Emperatriz que hacía soñar a las niñas. Esta Sisi Emperatriz poderosa y linda, con sus ojitos maravillosos, esta Romy Schneider va a ser asesinada. Y este asesinato a él lo conmueve profundamente. Va a tener un hijo, el príncipe. Pero este hombre, el emperador, es bastante terco. El príncipe es forzado a casarse con María Teresa de Austria, que es la que le corresponde en el trono dinástico. Y está profundamente enamorado de María, una mujer por la cual tenía una pasión terrible y ella por él. Él ve que el imperio hace agua, que no hay quien lo rescate, que no hay manera de sacarlo adelante, entonces quiere fortalecer la parte húngara del imperio austrohúngaro, porque como los austríacos ya no logran mantenerlo a flote, entonces lograr que los húngaros lo mantengan a flote. Pero no se lo van a permitir porque Francisco José es muy terco. Hay un momento en que el príncipe dice, bueno, un momentico, ¿cómo es la cosa conmigo? A mí no me dejan divorciarme de María Teresa de Austria, no me dejan amar a María, no me dejan gobernar el imperio, no me dejan pactar con los húngaros, mejor dicho, no me dejan es nada. Y cuando se da cuenta que no lo van a dejar es nada, que él es una sombra impotente que contempla la tragedia sin ninguna posibilidad de evitarla, no se aguanta eso. Se va para la casa de la familia, la propiedad de los Habsburgo, en el campo que se llamaba Mayerlin. Y en Mayerlin, después de una noche de amor, de una ceremonia de pasión, ritualidad, sensualidad y belleza con María, se pegan un tiro los dos. Y al suicidarse, se acaba la descendencia de los Habsburgo y ya no queda sino uno, que es el archiduque. Por eso va a ser tan grave, que es el sobrino del emperador Francisco Fernando, por eso va a ser tan grave que el archiduque vaya a ser después asesinado en Sarajevo, porque con ese asesinato se acaba la rama de los Habsburgo, y los Habsburgo llevan 600 años gobernando la Europa central y han sido uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos en Europa. Ellos no van a aguantar este tipo de crímenes porque son problemas de razón de Estado. Entonces tenemos un imperio que hace agua debajo de los valses de la Viena de Strauss y de la Viena de Wittgenstein y de todo el esplendor de esta Viena de comienzos del siglo. Hay una miseria rampante, familias congelándose en las copas de los árboles de un país invernal que mueren de hambre mirando cómo baila la gente los valses de Strauss con ese glamour y esa maravilla. Esos contrastes son aberrantes. Así las cosas, este imperio está completamente basado en pies de barro y no tiene cómo sostenerse en los tiempos futuros y en las tormentas que se están sacudiendo. Este es uno. El imperio turco otomano está peor. Hemos dicho, si aquí llueve, por allá no escampa. El imperio turco otomano lo llaman en el siglo XIX, lo llamaban el anciano enfermo de Europa, porque eso ya, mejor dicho, ya ni llamaban. El imperio turco otomano también tenía desde 1453 hasta 1920, eso es tiempo. Ninguno de los imperios que existen ahora lleva tanto. Entonces, resulta que el imperio turco otomano tiene problemas graves. Tiene una rebelión de jóvenes turcos que quieren hacer de Turquía un país moderno del siglo XX, europeo, un país que deje atrás un pasado pintoresco y ancestral que ya no lo lleva a ninguna parte. El imperio les parece paquidérmico, les parece una carga. Quieren ahora una nación moderna. Tiene una rebelión de los árabes
porque los árabes son parte del Imperio Turco Otomano. Tenían pasaporte del Imperio Turco Otomano y por eso es que los árabes en este país se les llama turcos, porque llegaron con los pasaportes del Imperio Turco Otomano. Ellos no son turcos, ni prójimos siquiera, simplemente súbditos de un imperio por el cual ellos fueron dominados desde los tiempos en que los turcos se tomaron Constantinopla. Entonces ahí quedaron los árabes, ahí quedaron los pueblos de iraníes, muchos pueblos quedaron bajo el manto del Imperio Turco Otomano y se les generalizó como turcos, pero ahí hay pueblos de muy diferentes orígenes. Los árabes van a emprender una rebelión contra los turcos para independizarse. Los ingleses van a secundar esa rebelión a través de un personaje legendario, monumental, uno de los personajes más románticos y más carismáticos de todos los tiempos, Lawrence de Arabia. Lawrence es un hombre que se va a enamorar de los árabes, de verdad, los va a adorar, va a ser uno con ellos lo llamarán el Orange y los convencerá de las hazañas más increíbles. Quemarán sus ropas, lo vestirán como árabe y como árabe aprenderá a comer y ayunar en el desierto, vivirá como los beduinos. Este es uno de esos ingleses que es de la línea de Burton. ¿Se acuerda que los ingleses o son como Burton, que son capaces de entender las culturas, fascinarse con ellas, ser capaces de entender sus entrañas, o son como Specs, que no pueden dejar el club de cricket y que no pueden dejar el esquema mental de donde vienen, estén donde estén? Lawrence es de la línea de Burton. Entonces Lawrence se enamora de los árabes y les entrega su corazón y toda su alma. Y los convence de una cosa absolutamente increíble. Hay un desierto a través del cual se llega a Aqaba. Aqaba, uno se sitúa en el Mar Rojo. El Mar Rojo tiene dos entradas que hacen un triángulo, que es el triángulo del Sinaí. Una de esas entradas desemboca en Egipto y la otra entrada desemboca en Palestina. Esa parte de Palestina en ese momento estaba tomada por los turcos otomanos. Es un puerto que se llama Aqaba. Los cañones de los turcos otomanos no podían girar, estaban fijos, de manera que apuntaban solamente al mar, porque el desierto que protegía la ciudad de Aqaba era mortal, era terrible, y nadie lo podría cruzar. No era pensable. Entonces los cañones no tenían por qué girar, porque era impensable que humano alguno pudiera atravesar ese desierto. Pues Lawrence convenció a los árabes de atravesar el desierto del Nefud, el asesino, y llegar por detrás a Aqaba y coger a los cañones por detrás. Eso es una hazaña impresionante. La llegada de ese hombre a Aqaba y la fe y la mística con que movió a los árabes aún nos estremece. Lawrence de Arabia
llega a Aqaba y nadie lo puede creer. La dimensión de esta hazaña, todo lo que implicó el haber atravesado el Nefut, está magistralmente llevado al cine y está interpretado de una manera majestuosa, digna del personaje del cual estamos hablando, por uno de los actores ingleses más sobresalientes de todos los tiempos, porque la otra cosa que tienen los ingleses, aparte de los grandes escritores y la magnífica literatura, son unos actores de padre y señor. Y entre estos actores que iremos viendo, porque esto aquí va a pasar desde Laurence Olivier en adelante, entre estos hay uno que es de los máximos, Peter O'Toole. Y Peter O'Toole se hace una representación de Lawrence de Arabia que le da a uno la dimensión de la grandeza, la dimensión de la gloria de este personaje, y los dos se hacen uno en una interpretación magistral. Y por parte de los árabes está el maravilloso ensoñador con esos ojos así que uno se muere de verlo, Omar Sharif, que es el jefe de las tribus árabes, y los dos son como de morirse. 4 horas de desierto atraviesa uno en esta película y no deja de percibir esa magnificencia y esa grandeza que significó haber llegado a Aqaba. Pero ahí no termina la cosa. Lawrence sabe que él no puede mandar ningún emisario a contarle a los ingleses que él se tomó Aqaba, porque la hazaña es de tal tamaño que no es creíble. Nadie va a imaginarse que hombre alguno haya atravesado el desierto del Nefut. Por lo tanto, descubre que la única manera es llegando él mismo al Cairo para contarles que tomó Aqaba. ¿Y cómo va a llegar? Caminando, atravesando el desierto del Sinaí, como Moisés, pero más cortico, en menos tiempo. Arranca de Aqaba, atraviesa todo el desierto del Sinaí, que es ese bloque de tierra triangular que se sitúa entre el África del Norte y el Medio Oriente, entre Egipto y Palestina, que son las dos como la especie de Y, por donde el Mar Rojo entra en esa parte, en ese istmo, en esa especie de pegamento de los continentes que es el triángulo de la península del Sinaí. La atraviesa a pie y llega totalmente lleno de polvo del desierto, de arena y de tormentas, con uno de los chicos con los cuales atravesó el Sinaí al Cairo y entra al club de oficiales. Lo primero que los oficiales hacen es verlo bastante sucio. Les parece que es un exabrupto entrar así de cochino al club de oficiales. Lo primero que hacen es decirle al chico que va con él que él no puede entrar, y él dice: él viene conmigo. Entra al club de oficiales, además esa escena es maravillosa. Entra al club de oficiales y va y le cuenta al comandante que él acaba de tomar Aqaba. Cuando el chisme se esparce como reguero de pólvora, 5 minutos después, cuando sale de esa oficina, ya todo el mundo lo sabe, y le hacen una calle de honor a un héroe que acaba de realizar una hazaña que a nadie le cabe en la cabeza, y lo miran con una mezcla de envidia, estupor, admiración, devoción, y este hombre se vuelve como un dios. Acaba de tomar el Golfo de Aqaba y derrotar a los turcos atravesando el desierto del Nefut, y acaba de pasar todo el Sinaí a pie para llegar al Cairo a contar la noticia. Lawrence es una leyenda, y cuando Lawrence de Arabia, con su corazón entregado a los árabes, les dice, porque los árabes le preguntan: ¿será que los ingleses tienen intereses territoriales en nosotros? Él dice no. Él le pregunta a los ingleses y los ingleses le dicen que no, que él puede decirles que no tiene intereses territoriales. Él se los dice, pero en el momento en que él le dice a los árabes que no tienen intereses territoriales, en ese momento, mientras él está en la mitad de las campañas, después de haber pasado por Turquía, que es un episodio oscuro de su vida, el paso en que los turcos lo tomaron prisionero, y de ahí en adelante él queda un poco desquiciado, hace cosas militarmente innecesarias como tomarse Damasco cuando Damasco era imposible, difícil e innecesaria dentro del esquema en el cual estaba dándose la rebelión. Después de que él vuelve a Arabia, cuando se da cuenta
acaban de repartirse los pueblos árabes, acaban de repartirse el imperio turco otomano. Y él no lo puede creer, él no puede creer que acabe de pasar esto. Entonces se siente personalmente traicionado, y lo fue. Y cuando se da cuenta que los árabes no se pueden unir, en ese momento, él coge una moto y se suicida, se mata, decepcionado y desengañado de todo. Los árabes lo reconocen como una especie de Bolívar, el hombre que los unificó. El asunto es que el imperio turco otomano tiene una rebelión árabe en su interior, una rebelión de jóvenes turcos, de grandes gobernantes que quieren una modernización, una rebelión encabezada por el que después sería Mustafa Kemal Pasha, Atatürk, padre de los turcos. Y un pueblo que tiene toda esta cantidad de problemas va a ser arrastrado a una guerra mundial. Entonces las cosas se van complicando. Los imperios que se van a meter en esta guerra no tienen realmente cómo hacerlo. Los turcos tienen un poderío militar todavía muy grande, pero están haciendo agua por dentro porque el imperio está corroído desde las bases por las rebeliones y por las disidencias de los jóvenes turcos que quieren otro proyecto histórico para Turquía. Así las cosas, esto se va complicando. Los austrohúngaros y los otomanos están metidos en este conflicto, pero todavía no pueden responder a él. En ese contexto tan álgido entre el paneslavismo, entre el pangermanismo, entre el socialismo, entre los imperios en decadencia, en ese conflicto, cuando es asesinado en Sarajevo el archiduque, Austria-Hungría considera que eso fue un crimen de Estado y que fueron los serbios, los nacionalistas serbios, los que mataron al archiduque aquella tarde en Sarajevo, y piden la cabeza del gobierno. Entonces los serbios dicen que eso no fue un crimen de Estado, que fue un crimen terrorista, que ellos entregan a los que cometieron el atentado, pero que no fue el gobierno serbio. Ninguna explicación que los serbios le dieron a los austríacos bastó ni satisfizo. Los austríacos deciden invadir Serbia. Al invadir Serbia, inmediatamente están en las goteras del mismísimo imperio ruso, porque los rusos y los serbios son aliados históricos poderosos. Mire ahorita cualquier declaración sobre el conflicto de los Balcanes y se da cuenta que Rusia siempre apoya a Serbia, y al revés. Si usted se mete con Serbia, se está metiendo con Rusia, entre otras cosas porque los límites llegan en ese punto, es una amenaza. Al meterse con Serbia, Rusia tiene que atacar. Ya no puede esperar más y Rusia tiene lo suyo, ella tiene sus propios problemas. Ataca. En el momento en que Rusia ataca, ahí ya por derechas Inglaterra y Francia van a tener que entrar en el conflicto por el sistema de alianzas. Y en el momento en que Austria-Hungría ataca, Alemania también va a estar arrastrada a la guerra por el sistema de alianzas. Habíamos quedado en que Bélgica iba a mantener la neutralidad y que la neutralidad de Bélgica iba a ser garantizada por la Gran Bretaña, que Inglaterra iba a ser la que garantizaba que a Bélgica no le fuera a pasar nada. El sistema de alianzas aboca a la guerra. Y estamos en 1914 y estalla una cosa que nadie se imagina, porque es que eso no había pasado antes. Estalla la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera la llamaban la primera, la llamaban la Gran Guerra, porque a nadie se le iba a ocurrir que iba a haber una segunda. Era demencial suponerlo siquiera. Estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es mundial si todos son primos? Un problema de parentescos que se hubiera podido solucionar con una sana cena entre el primo Nicky y el primo Willy. Se vuelve un problema de 15 millones de muertos para la humanidad y una herida que trastornó y deformó el curso del siglo XX. ¿Por qué es mundial? Porque todos los países que están involucrados en ella tienen colonias. Y al tener colonias y al involucrar a las colonias en la guerra, el conflicto se globaliza. Y más adelante, ya muy al final del conflicto, cuando entran Estados Unidos y Japón, pues ahí ya no queda nadie por fuera, ahí se vuelve mundial. Ahí, digamos, termina de adquirir su carácter planetario. Los ingleses terminan metidos aquí sin querer. Los ingleses no han empezado las guerras europeas. Ellos no empezaron las guerras napoleónicas. Ganaron en Waterloo, pero lo que pasa es que ellos son grandes guerreros. Si usted se mete con ellos, eso sí, allá usted. Ellos no empiezan las guerras, esas europeas no.
Ellos no empezaron las guerras napoleónicas, se limitaron a derrotar a Napoleón en Waterloo, que es otra cosa. Ellos no empezaron la Primera Guerra Mundial, ellos no querían, como para qué le iba a convenir a Inglaterra meterse en un conflicto de este tamaño, cuando estaban frescos y tranquilos en su isla y en el continente estallaban los grandes cataclismos, pero los cataclismos continentales son tan grandes que los van a arrastrar a ellos. En la segunda tampoco se querían meter, menos se querían meter en la segunda, y no van a poder evitarlo. La suerte de Europa los arrastra a ellos. Cuando la guerra arranca, hay un momento en que los alemanes, ya metidos en la guerra, van a atacar a Francia, que es lo que siempre quieren hacer. Van a atacar a Francia y la atacan por el flanco, y resulta que el flanco de Francia se llama Bélgica. ¿Cómo le vamos a hacer? Bélgica siempre termina metida en las guerras solo por ser vecinita de Francia. En la segunda le pasa lo mismo. Los alemanes atacan por el flanco, y al meterse por el flanco, se meten con Bélgica. Y al meterse con Bélgica, rompen la neutralidad, y como de esa neutralidad es garante Inglaterra, pues ni modo. Por el sistema de alianzas y por la garantía que había ofrecido a la neutralidad belga, Inglaterra se ve arrastrada, físicamente arrastrada, a la Primera Guerra Mundial, casi sin comerlo ni beberlo, porque es que ella realmente no quería. Ella tenía intereses sobre el Imperio Turco Otomano, porque sabía que el Imperio Turco Otomano era la ruta hacia la India y era la ruta hacia el petróleo. Tenía interés en que ese imperio se disolviera, y cuando se disolvió ella va a ser uno de sus grandes beneficiarios. Pero de tener intereses en lo que va a ser el Imperio Turco Otomano a quererse involucrar en un conflicto de este tamaño, hay diferencia. Entonces ellos van a verse abocados a un conflicto gravísimo, gravísimo. Se les había dicho a los alemanes que no desarrollaran una armada, porque si desarrollaban una armada, tarde o temprano se enfrentarían con los ingleses, que el proyecto del Estado alemán no tendría que ser un Estado expansionista, tendría que ser solo un Estado fuerte. Sin embargo, no hicieron caso. Llevado por la soberbia, el emperador continúa con la armada, y eso lo va a llevar a encontrarse con Inglaterra. Inglaterra tranquila desarrollada su armada, pero en la medida en que los mares empiecen a aparecer barcos alemanes, la cosa está casada. Está casada a una pelea de unas proporciones que el mundo no ha visto nunca. Está casada a una pelea que llevaría a la humanidad a uno de los episodios más terribles de la barbarie. Está casada la tragedia. Inglaterra no va a poder escapar a ella. Está casada la Primera Guerra Mundial, y esta tragedia es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los clubes de cricket, donde estábamos tranquilamente fundando el imperio, desde los bares de oficiales, donde recibíamos con un whisky las noticias de lo que estaba pasando en las colonias, desde la entrada triunfal de Lawrence, desde las tormentas de Europa, desde las hazañas de Áqaba y desde las sombras que están cirniéndose sobre Inglaterra, en el relato Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.